Vamos a ver los conceptos básicos que necesitamos para comenzar el tema de ecuaciones algebraicas. Acá tengo un glosario de 13 términos que debemos dominar. Esos 13 términos son los siguientes. Tenemos coeficiente, variable, exponente, parte literal, que es un término, que es un término independiente, que es un monomio, que es un polinomio, grado de un término, grado de un polinomio, polinomio completo, polinomio incompleto y raíz de un polinomio. Entonces, vamos a ver la definición de cada uno de los términos y su ejemplo. Tenemos el primer concepto que es un coeficiente. Vemos la definición que dice un número que multiplica la parte literal en un término, que siempre es el numerito de adelante. Bien, ¿cuál es ese numerito de adelante? Bueno, puede ser cualquier número, puede ser un decimal, 0.5, puede ser un número negativo, el número que está al lado siempre de las letras. Puede ser hasta una fracción, un medio. ¿Ve? El coeficiente siempre es el número de adelanto, la parte numérica de el término. Pues recordar que el signo le pertenece, ya sea positivo o negativo, le pertenece al término. En segundo lugar tenemos la variable, que son las letras. Ejemplo, en este término 3x al cuadrado, la variable es x. La variable puede ser y, z, a, b, puede ser ab. Pueden estar las variables juntas. Tenemos también la parte del exponente. ¿Bien? Los exponentes son lo que comúnmente lo vamos a ver encima de las letras, indicando las veces que se multiplican las letras por sí mismo. Es decir, ese x a las 3 indica que es x multiplicado por x multiplicado por x. Pero en lugar de poner la x 3 veces, es más sencillo nosotros poner x elevado a las 3. Siempre estos exponentes son los numeritos pequeños que vamos a encontrar encima de las letras. En el caso, por ejemplo, tenemos 3 AB elevado a las 2. Acá, ¿cuántas variables vemos? Vemos dos variables, A y B. La B tiene exponente 2 y la B tiene exponente 2 y la A tiene exponente 1. Cuando no vemos exponente encima de la letra, quiere decir que es exponente 1 que no se marca. Bien, vemos coeficiente 3, las variables A y B y los exponentes son 1 y 2. El siguiente término es parte literal. La parte literal es todo lo que corresponde a la variable con los exponentes. ¿Bien? En este ejemplo que tenemos acá arriba, la parte literal sería AB elevado a las 2. Variables solo las letras, los exponentes los números de arriba, pero el conjunto de las variables con sus exponentes es la parte literal. Bien. Continuamos con término. Un término está compuesto por la parte del coeficiente, por ejemplo, menos 5, y la parte literal que ya vimos, por ejemplo, arriba, vamos a poner x, y elevado a la 4, elevado a la 3. Esto es un término. La parte literal con su coeficiente. Acá en el ejemplo que vemos aquí, que dice 4x a las 2 más 3x menos 5. En ese polinomio hay ¿cuántos términos? Vamos a ver que los términos se separan por los signos. Ejemplo, 4x elevado al cuadrado, tenemos un término. Luego, más 3x es otro término. Y menos 5 viene siendo otro término.
aunque veamos que el menos 5 en la parte derecha no tenga letras, quiere decir que todavía sigue siendo un término. ¿Pero qué término se llama ese menos 5 solo? Se llama término independiente, que es la sexta palabra. Tengo este polinomio de acá. Veo que tengo un término, dos términos, tres términos. El término, cuando no tiene parte literal, que se llama término independiente. ¿Bien? Es decir, que yo puedo tener x a las 2 más 3x. ¿Ahí cuántos términos hay? Ahí hay dos términos. Si tengo y a la 4 más z menos 1, ahí tendría ¿cuántos términos? Tendría 1, 2, y el menos 1 sigue siendo un término, se llama término independiente. Básicamente es el coeficiente solo sin la parte literal. ¿Ven? Ya nosotros sabemos contar términos. Continuamos con el monomio. Un monomio es un solo término. Ya vimos lo que es un término. Entonces, un solo término se llama monomio. A dos términos se le llama binomio. Ejemplo, 7x a la 3 es un solo término. Si le añado otro, se llama, por ejemplo, más y o x al cuadrado, le llamamos binomio. Ahí hay dos términos. Y ya luego tres términos se llama trinomio, cuatro términos tetranomio, y así sucesivamente. Entonces, a más de dos términos le vamos a llamar polinomio, que son muchos términos. Y a un solo término le llamamos monomio. No vamos a categorizarlo en binomio, trinomio, tetranomio, no. Bien, tenemos monomios y tenemos polinomios, que son muchos términos. Ya se responde el concepto 8. Acá, esto es un polinomio porque tiene ¿cuántos términos? Ahí hay tres términos. Entonces, entendiendo esto, hasta aquí, lo que hemos aprendido es que tenemos un polinomio, por ejemplo, 4x a la 3 más 2x menos x más 1. Ahí tenemos ¿cuántos términos? Bueno, cuento 1, 2, 3 y 4. Ahí hay cuatro términos. Por ejemplo, este término, el primer término, ¿cuál es el coeficiente? 4 positivo. ¿Cuál es la variable? X. Y el exponente vendría siendo 3. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Y que cuando el término no tiene parte literal, se llama término independiente. Si arriba veo que no tiene exponente, quiere decir que es exponente 1. Siempre los exponentes los vamos a ver encima de las letras. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Y lo último que nos falta es el grado de un término, o lo que tiene que ver con los grados. ¿Qué es el grado? Vamos, le acercamos un poco. Dice la definición que el grado de un término es la suma de los exponentes de las variables de un término. Es decir, si tenemos 3x al cuadrado más y a la 3, tenemos un término. ¿Cuáles son las variables? X y y. Y los exponentes, que son los numeritos que están encima de las variables, son 2 y 3. Si nosotros sumamos los exponentes, vamos a encontrar el grado de ese término. Como son 2 y 3, lo sumamos, es igual a 5. El grado de ese término es 5. Si tenemos 4x a la 5, y a la 3, z a la 2, ¿cuál sería el grado de este término? Bueno, el grado sería, sumo 3 más 5 más 3 son 8, más 2 son 10. Entonces, el grado vendría siendo 10. Y así sucesivamente. Bueno, si vamos a decir que x a la menos 3x a la 4. ¿Cuál sería el grado? Bueno, el grado sería 4. No habría mucho que sumar. Luego, en el grado de un polinomio es encontrar
en cada término cuál es el grado, y el grado más alto va a ser el grado de todo ese polinomio. Acá vimos solo un término, pero aquí vemos muchos términos. Entonces vamos a ver. El primero es de grado 4. El segundo es de grado 2. Y este, como no tiene letra, es de grado 0 porque no tiene exponentes, porque no tiene letras, no tiene variables. Entonces el grado más alto es el 4. Por eso este polinomio es de grado 4. Es simplemente ver el grado de cada uno de los términos y tomar el más alto. Así de sencillo. Ya por último, vamos a ver estos dos conceptos. Polinomio completo y polinomio incompleto. Vamos a dejar la raíz de un polinomio para después. El polinomio completo es cuando yo tengo un polinomio y tengo todos los grados de manera descendente hasta llegar a 0. Es decir, vamos a ver los grados de este polinomio. El primer término de grado 3, el otro de grado 2, siguiente de grado 1 porque tiene el 1 que no se marca, y como esto no tiene variables, es de grado 0. Es decir, veo que tiene todos sus grados hasta llegar a 0. Cuando pasa eso, entonces el polinomio es completo. Si le faltase algún grado, cual sea, hasta el grado 0, si le faltase, entonces estaría incompleto, como vemos en este caso. Veo que este polinomio de aquí es completo. El primer término es de grado 3, el siguiente de grado 1, que tiene el 1 que no se marca, y el menos 6 como término independiente es de grado 0. ¿Cuál falta? El grado 2. Falta el x al cuadrado. Entonces, como le falta un grado para llegar a 0, para tener todo de manera descendente, entonces el polinomio es incompleto. Y eso es todo lo que vamos a ver hasta ahora. Les voy a dejar estos mandatos. Tienen un poquito de faltas ortográficas porque lo hice de manera rápida. Y con el corrector tampoco ayudó mucho. Entonces, aquí hay 10 mandatos. 1. Realiza un monomio con coeficiente negativo. Bueno, un monomio. 4x a las 2. Eso es un monomio. Pero dice que tiene que tener, es un monomio, ya los tengo, pero con el coeficiente negativo. Recordamos que el coeficiente es el numerito de adelante. Tiene que ser negativo. Vamos a ponerle menos 4. Y ya, así de sencillo hicimos la primera parte. Luego tenemos el número 2. Realiza un monomio con 3 variables. Bueno, yo puedo decir un monomio con 3 variables. Bueno, tengo 5, A, B y C. Ya tiene variables, 3 variables. Lo puedo poner los exponentes que yo quiera. Dejarlo así, lo importante es que tenga 3 variables. Así sucesivamente, un polinomio con 3 términos. Vamos a hacer 3 términos. 4x menos 3y más 5z. Ahí hay 3 términos. Es un polinomio que tiene 1, 2 y 3 términos. Y ahí termina. Y así sucesivamente vamos realizando cada uno de los mandatos. Hasta ahí, nosotros hemos visto los conceptos básicos del álgebra que necesitamos para poder entender las ecuaciones polinómicas.